este año, sí, a pesar de las dificultades, hemos querido volver un año más a nuestros yacimientos arqueológicos. Este equipo de gobierno del que formo parte, con nuestra alcaldesa Mariola a la cabeza, siempre ha apostado por poner en valor y por recuperar nuestros yacimientos arqueológicos. Al fin y al cabo es recuperar parte de nuestra historia y eso es lo que a nosotros nos interesa muchísimo. Hoy estamos aquí un año más, a pesar de las dificultades, hemos tenido que seguir restricciones sanitarias, medidas de seguridad, pero bueno, hemos luchado para llegar aquí hoy porque parte es una promesa que nosotros llevamos en nuestro programa electoral y que queremos cumplir a rajatabla, y por supuesto queremos seguir manteniendo estos yacimientos a pesar de las dificultades, que este año de verdad que han sido muchísimas. Quiero dar las gracias a Benjamín Cutilla, codirector del yacimiento del Murtal y profesor de la Universidad de Murcia en el área de prehistoria. Él año tras año apuesta por nosotros, apuesta por nuestros yacimientos y de verdad se lo agradecemos mucho. Gracias, Benjamín. También José Baños, nuestro arqueólogo municipal y director del yacimiento de aquí, de Las Paleras. Él hace un trabajo impresionante todos los años, no solo estas 2 semanas, sino el trabajo previo que esto conlleva. Gracias a su dedicación también puede salir un año tras otro esto adelante. Y también a los chicos, a los voluntarios que trabajan con nosotros estas 2 semanas, que a pesar de las temperaturas que hacen, ellos están ahí día tras día trabajando y con una vocación que a mí me fascina, de verdad. A ellos les gusta realmente lo que están haciendo y por eso vuelven. Algunos son nuevos, pero otros están aquí un año tras otro con nosotros. También se lo agradezco. Y por supuesto a vosotros, los medios de comunicación, que hacéis que ponéis en valor este bonito proyecto y ponéis en valor estos yacimientos y los hacéis más importantes. Bueno, buenos días en primer lugar, muchísimas gracias por venir a este día en el que nosotros queremos compartir con vosotros, con la localidad de Alhama, con la comarca del Valle del Guadalentín, los trabajos que estamos realizando. Ha sido una campaña dura, sobre todo porque hasta los últimos momentos no teníamos muy claro si poder venir, si no, cómo hacerlo, pero creo que es fundamental recalcar que tenemos que salir de esta situación sobrevenida con la cultura, creando cultura entre todos, patrimonio, y por ello la importancia de continuar estas excavaciones, aunque es verdad que este año pues tenemos equipos más reducidos, en nuestro caso somos 6, 7, depende del día, aquí en Las Paleras unos 25 me parece, y bueno, al final el objetivo era continuar. Llevamos trabajando en nuestro caso desde 2017 en el Murtal, recuperando las excavaciones desde el 18, y no queríamos perder esa senda de investigaciones que venimos desarrollando, por supuesto con el fundamental apoyo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, que sin ellos sería imposible, con el codirector del yacimiento, José Baños, y bueno, también la Universidad de Murcia que arrima el hombro para que este trabajo continúe. La campaña, dentro de las limitaciones propias de seguridad y sanitarias que hemos tenido que desarrollar, estamos satisfechos, hemos podido ampliar los cortes de estos años atrás, hemos podido encontrar algunos hallazgos importantes, nuevas estructuras que nos dificultan, pero a la vez nos enriquecen el panorama de esta cronología, y nos quedan 3-4 días que vamos a intentar aprovechar al máximo para continuar trabajando. Es importante, ya creemos que vamos a cerrar una etapa, estamos interviniendo en el sector noreste de la cima. Después de 3 años creemos que hemos llegado a los niveles que ya se podían a nivel arqueológico sacar. Nuestras preguntas de investigación están resueltas y, a modo también de adelanto, si todo va bien y el año que viene ojalá que sí podamos continuar con estos trabajos, volver a retomar las intervenciones en la gran fortificación del siglo VI a.C., que estos años había quedado un poco de lado ante la necesidad de investigar este nuevo sector, y que si todo va bien acabaremos este trienio y plantearemos un nuevo programa plurianual para continuar en esta senda de trabajo junto al Ayuntamiento de Alhama e intentar consolidar el Murtal no solo a nivel científico, sino también a nivel social, cultural, y que sea un motor de desarrollo que, aprovechando, como bien sabéis los que habéis podido visitarnos, ese paisaje precioso de la Rambla de Algeciras, y combinando cultura y naturaleza, poder contribuir al desarrollo del municipio.
Tenemos unos niveles, los más antiguos son de época calcolítica, pero la fortificación y todas las estructuras que tenemos se encastran en la transición del bronce final al hierro antiguo, y una última fase, que son las estructuras que estamos excavando, de nuevo en la transición de hierro antiguo a la época ibérica, a la emergencia de la cultura ibérica. Esto es muy interesante porque el Murtal no lo podemos entender aislado. Es una gran ciudad de 40-45 hectáreas, cuya hermana es Peñanegra, en Crevillente, son las grandes capitales del sureste. Y claro, conocer bien el Murtal nos ayuda a entender cómo esa gran ciudad evolucionó durante más de medio siglo. Entonces, bueno, ha sido fundamental intervenir sobre los nuevos sectores porque eran muy problemáticos, no entendíamos bien, por ejemplo, la torre, no entendíamos bien qué hacían unas viviendas tan aisladas, y gracias a eso hemos podido completar este puzzle que, ya digo, no podemos entenderlo como separado, sino como una gran ciudad, que es lo que es, y que es la que está evolucionando, recibiendo las influencias fenicias, las influencias griegas, pero que hay un gran sustrato autóctono que es capaz de gestionar todo eso y seguir marcando su identidad, su cultura. Bueno, como cada año, esta modalidad de campo de trabajo dura unos 15 días, con luego algún trabajo posterior de fotografía y documentación arqueológica, dibujo de campo. Y bueno, como cada año, repito, como ha dicho la concejala, pues el Ayuntamiento de Alhama vuelve a apostar este año, con las circunstancias derivadas de la nueva situación, por estos asentamientos, que es importante su mantenimiento y su excavación, por varios motivos. Uno, porque la investigación pues va avanzando año a año, y otro porque el mantenimiento de las mismas pues supone que cada año sufran en el buen sentido de la palabra una renovación, una actualización, tanto de estructuras arqueológicas como de material cerámico. Y dicho esto, pues bueno, las Paleras, 1000 y pico años después del Murtal, surge un asentamiento en el segunda mitad del siglo VIII, siglo IX pleno y primera mitad del siglo X, con unos indicadores muy precisos. Hay que decir que la cerámica tardoantigua apenas si aparece, y la cerámica califal del 930 en adelante tampoco. O sea, la cerámica vidriada, la verde manganeso, son dos indicadores que nos enmarcan el poblado en un contexto muy preciso. Es época emiral y seguramente termina con el califato. Es el 930-950. Habéis podido ver a lo largo del recorrido esa fase de incendio, de destrucción, con muchos carbones, con muchas vigas. Eso indica que en su momento se destruye y que los materiales quizá valiosos pues no podamos encontrarlos aquí de momento, pero sí es verdad que tenemos una riqueza arqueológica impresionante, y eso se demuestra por una parte con la estructura de las viviendas, lo que hemos comentado in situ. Es decir, las casas se incendian, se van cayendo los techos, caen sobre los suelos, las paredes también sobre ellos, con lo cual se produce una secuencia arqueológica casi horizontal que nos permite este año quizá uno de los mejores en cuanto a urbanismo. Estamos hablando de 2 calles principales, estamos hablando de 4 manzanas de viviendas, y eso hace que vayamos entendiendo cada día más lo que es esta ciudad del siglo IX, una ciudad del Valle del Guadalentín que, como Benjamín hablaba de ese complejo habitacional, aquí hay que entenderla en un eje de comunicación desde la zona lorquina hacia Murcia, con 2 grandes ciudades que son Lorca y Murcia, a partir del 825 que se funda Murcia, y aquí un enclave importante en un sitio estratégico, con unas defensas impresionantes, con unas vistas impresionantes, y que, como decía también Benjamín, el tema del hilo conductor entre el Murtal y las Paleras, junto con Alhama, que tiene la suerte de estar justo al lado de este Cerro del Castillo, va a suponer, yo creo, un recurso cultural de primer orden. Por eso, como ha destacado la concejala de Cultura y Patrimonio, es importante la puesta en valor, la musealización, las visitas, la difusión que vosotros desde los medios de comunicación hacéis, y que permiten que cada año, pues primero a nivel de investigación, de congresos, de seminarios, pero también a nivel divulgativo, de prensa, de vecinos, de ayuntamiento, de página web, pues que este yacimiento se vaya digamos, divulgando, y sobre todo entendiendo que tenemos nuestro pasado de los últimos 800 años de la historia de Alhama, desde el siglo VIII al XVI, esos 800 años están en el Cerro del Castillo de Alhama, en 2 enclaves, como sabéis, el Castillo y las Paleras. Bueno, el cálculo que venimos haciendo de viviendas en este caso, que puede ser aproximado, 300, 400, 500 personas pueden estar aquí arriba, entre la Alcazaba y lo que es esos 18.000 metros cuadrados que tenemos, y luego la Macbara sí que hay algunos puntos de reflexión ahora mismo para buscarla, pero bueno, de momento no tenemos una visión clara, una percepción clara de su ubicación. Sí que tenemos perfectamente localizado, como sabéis, la Macbara posterior, que es la de a partir de finales del siglo XI, siglo XII y siglo XIII, que la tenemos a lo largo de la calle Corredera, calle Postigos, que ahí sí que hemos documentado más de 300 enterramientos, con ese ritual maliquí que todos conocemos, sobre el lado derecho, mirando a la salida del sol, etcétera. Bueno, los enterramientos musulmanes se caracterizan por su austeridad. Es muy raro
que esos enterramientos vayan a aparecer con algún tipo de joya o algún tipo de ajuares, como podría ser en prehistoria, por ejemplo, aparecer con las armas tipo bastida, en Algar, por ejemplo, con armas, con distintos vasos. En el mundo islámico no sucede así, mucho más austero, y prácticamente la fosa sobre tierra, en contacto siempre con la tierra, en muy pocos casos la caja, el ataúd, siempre con lienzo, que desaparecen con el tiempo, y en alguna ocasión nos han aparecido, por ejemplo, unas arracadas, unos pendientes, que al ser de cobre o al ser un elemento muy querido de esa persona, se entierra con ellos, y tuvimos la suerte de que se conservó junto con un trozo de mortaja. Si recordáis, fue en la calle Corredera, al oxidarse el cobre, se queda pegado al cartílago de la oreja y se queda pegado a lo que es el trozo de mortaja de varias capas, con lo cual conservamos el tejido con el que se enterró más los pendientes, los 2 pendientes de cada lado. Ayer, por ejemplo, venía un catedrático de la Universidad de Alicante, Alberto Lorrio, y tenía ocasión de visitar el Murtal y Las Paleras. En ambos casos él ha intervenido en 2 yacimientos de primer orden en la zona alicantina valenciana. En el caso de Peña Negra, que ha comentado Benjamín, un yacimiento de primera línea para entender ese tránsito del bronce final al hierro antiguo que está trabajando Benjamín incluso en su tesis doctoral, y hablaba de que era impresionante la zona del Murtal, lo que ha comentado Benjamín. Y aquí, igualmente, el Molón de Campo Roble en Valencia es un asentamiento, un poblado en altura muy similar, un siglo IX, primera mitad del siglo X, y destacaba un poco la impresionante evidencia, sobre todo de estructuras, de urbanismo que están apareciendo aquí en Las Paleras, además de los materiales que confirman un poco ese contexto que estamos hablando. La campaña, a pesar de todo, se ha podido realizar en situaciones bastante normales de trabajo. Estamos muy contentos con los resultados y el objetivo de este año era ampliar los cortes que hicimos el año pasado para intentar buscar nuevas casas, calles, alguna trama urbanística compleja. Y bueno, la pena es que esto no ha aparecido. Parece que lo que tenemos realmente son casas dispersas que están ocupando esta zona del Cabezo, que tenemos que entender siempre en relación a la torre. La torre es la que viene a articular todo este tránsito, a ser el punto de control y de defensa del Castellar de Librilla, que lo tenemos aquí enfrente. Entre los hallazgos materiales, bueno, hay que destacar la aparición de material cerámico muy abundante, cerámica a mano, cerámica a torno, ánforas fenicias venidas desde Málaga. A modo de especial hallazgo tenemos un botón de bronce cúbico que viene un poco a esta cronología que nos estamos moviendo de finales del VI, siglo V, y que es prácticamente el mismo horizonte que nos marcaba el anillo que el año pasado, si recordáis, hallamos, y prácticamente al lado. En cuanto a las estructuras, se han hallado una serie de muros aislados que estamos intentando comprender. Podría ser algún tipo de almacén sobrelevado, son muy extrañas. Y luego la gran sorpresa, y esto en arqueología siempre pasa así, ya cuando pensábamos que el corte estaba ya agotado, terminando de perfilar los últimos niveles de suelo, pues se nos hundió un pico hacia abajo y parece que tenemos una estructura excavada de por lo menos 2,10 metros de profundidad. No hemos podido todavía empezar con ella porque entre las lluvias y medios problemas técnicos que hemos tenido estos días, pero bueno, vamos a intentar bajar. Sí que parece claramente hecha por el hombre, es artificial, está revocada. Podría ser un silo, podría ser un pozo, no lo sabemos. Esperamos estos últimos días de campaña bajar, por supuesto con todas las medidas de seguridad, el arnés, el casco, y ojalá que tengamos algo de potencia arqueológica, material, para entender esta estructura negativa y los 4 muros tan extraños que a ella van asociadas y que por el momento no sabemos. Pero bueno, eso está bien, la arqueología siempre son preguntas. Yo siempre digo aquí que verdades pocas, todos son preguntas para continuar haciendo ciencia, para continuar poniendo el valor del yacimiento. Y bueno, también planteamos ampliar los cortes, 2 nuevas habitaciones que tenéis justo detrás. Vamos a ver si nos da tiempo finalmente. Y también hemos trabajado en la torre, que vimos hace 2 años cuando vinisteis, y que queríamos ver un poco mejor uno de los muros de cierre, y bueno, eso por ese lado se ha conseguido, y ya prácticamente era lo que os comentaba anteriormente. Creemos que al no tener esa trama urbanística compleja y demás, bueno, en principio creemos que los objetivos de esta zona a nivel científico están al menos alcanzados provisionalmente. A nivel de puesta en valor vamos a trabajar en ello para que rápidamente haya paneles, se consolide todo, y la idea ya del próximo programa plurianual de intervención es centrarlo en la fortificación, que tenemos muchísimas preguntas. Se excavó en el año 95-96 y creemos que ahora ya es el momento, ya después de 3 años, que entendemos muy bien la zona, que entendemos muy bien cómo se configura la ciudad y cómo va modificándose a lo largo del tiempo, de volver a la torre, volver a la fortificación, retomar
esos nuevos contextos, reexcavar ciertas partes y continuar avanzando en el conocimiento de esa fortificación, que es probablemente una de las más grandes de la península ibérica para esta cronología. Es complejo, el tema siempre de calcular es difícil. Realmente la fortificación conocemos apenas un 30% de la misma y tenemos muchos problemas porque, si os habéis fijado, la roca natural emerge en toda la misma. Se piensa que podría ser esa zona para guardar ganado, entonces, bueno, es complicado hacer un cálculo en tanto no sabemos realmente el número de espacios habitacionales. Aquí sí que estamos viendo algunas unidades, unas son más pequeñas, otras son más grandes, pero bueno, sería cuando tengamos todo un poco mejor, se podría plantear. También recordar que el problema de este sector es que fue destruido por la pala y solo tenemos las cimentaciones. Entonces, por ejemplo, espacios como el de la torre es complicado hacer un cálculo sin realmente tener los espacios que podría tener dedicados a la misma. Justamente, pasa un poco igual en el Castellar, bueno, toda la Sierra de la Muela, toda esta zona. Sí, pero claro, la Bastida, la suerte es que al estar, bueno, no se castigó tanto la zona. Sin embargo, por ejemplo, la fortificación apenas sufrió, no tenemos constancia de la pala, de ahí que los tengamos alzados de 1,5 metros, 2 metros en algunas zonas, unos muros muy potentes, y sin embargo aquí la pala castigó muchísimo. Nos dejó apenas las 2 hiladas de las cimentaciones, la torre tenemos, pues eso, prácticamente las cimentaciones, y todo se hizo concretamente para hacer el hito geográfico, entonces todo nuestro yacimiento está ahí debajo. Pero bueno, a pesar de ello, hemos querido ver el lado positivo. Es cierto que nos falta a lo mejor mucha información de contexto, de cómo vivían, de información bioarqueológica, pero sabemos mucho sobre arqueología de la construcción, cómo planteaban, esto sería un hábitat aterrazado, por tanto, bueno, estamos contentos. Al final la arqueología siempre es así, nos enfrentamos a este tipo de situaciones y bueno, hay que ver el lado positivo e intentar aprovechar lo máximo posible a toda la información